A continuación, TVM, la televisión de los migueleños. El Salvador está en alerta máxima por el incremento de la transmisión del virus. Todos tenemos que estar en casa. Es la única forma de detener el virus. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Seguimos avanzando en la semana productiva. Y hoy, bueno, queremos hacerlo. Ayer discutíamos, recuerdan ustedes, ampliamente con un politólogo y por supuesto un jurista, el tema de la propuesta que se ha hecho alrededor de cambiar el sistema, ¿verdad? Transformar la Constitución. Y si no solo modificarla, pues también hasta cambiarla, ¿verdad?, para poder ponerla a disposición de la ciudadanía. Una propuesta que para muchos es bastante complicada y hasta inviable, pero se ha atrevido a hacerla ya un precandidato a diputado por Partido Nuevas Ideas. Hoy queremos ampliar los conceptos alrededor de lo que plantea este ciudadano y por supuesto también vamos a buscar el contrapunto del vocero de otra organización no gubernamental en nuestro país para poder ampliar estos conceptos que por supuesto ya ponen algunas situaciones en el horizonte, ¿verdad?, como por ejemplo reelecciones presidenciales y procedimientos específicos en la Constitución para poder consultar a la ciudadanía de las grandes decisiones que se pueden tomar, inclusive hasta la elección de funcionarios, ¿verdad?, a través de plebiscitos, a través de referéndum revocatorios y ese tipo de mecanismos, ¿verdad? Entre otras cosas que vamos a platicar esta mañana. Por favor, acompáñeme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador. Esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Muy bien, hoy es jueves 18 de junio del año 2020 y ya estamos listos a las 6:37 minutos. Le damos la más cordial de las bienvenidas y le pedimos por favor que se quede con nosotros. Vamos a tener una plática por demás interesante, siempre buscando fomentar, ¿verdad?, motivar el conocimiento para que usted pues tenga las herramientas de poder analizar todo el contexto de lo que está ocurriendo en el país. De hecho, hay muchos que consideran que ya estamos en medio de la carrera política electoral del 2021 y todos estos escenarios pues se plantean interesantes de acuerdo a los resultados que se pudieran lograr y si en realidad pueda el presidente de la República tener una asamblea legislativa hegemónica a sus intereses, porque no ha logrado el presidente poder tener acuerdos de diálogo y de acercamiento, concertación con la asamblea actual. Ustedes ven, toda la crisis prácticamente ha sido de disputas, de discordia, de confrontación, de antagonismos, ¿verdad? Y pues esto continúa de la misma forma, ¿verdad? De hecho, el presidente reaccionaba ante las portadas de los periódicos de este día, ¿verdad?, en el sentido de que ya se plantea un problema que se veía venir, que era el colapso de los hospitales, resultado de la cantidad grande que ya se están registrando de casos COVID, ¿verdad? Y decía, bueno, esta era la portada que estaban buscando, decía el presidente esta mañana, pero no les vamos a dar
gusto, decía el presidente de la República, Nayib Bukele. Bueno, esta mañana vamos a dar la más cordial de las bienvenidas. Me da mucho gusto saludarte hasta la ciudad de San Miguel. Marvin Aguilar, miembro de Nuevas Ideas, ya inscrito para poder participar en las internas. Está buscando, Marvin, una oportunidad para poder llegar a la Asamblea Legislativa, buscando una diputación. Bienvenido, Marvin. Buenos días, Natán. Buenos días también a la audiencia de TVM. Un gusto estar con ustedes y también buenos días a Eduardo, que va a estar con nosotros esta mañana. Así es, también se va a sumar a la plática de esta mañana el licenciado Eduardo Escobar. Él es el vocero institucional de Acción Ciudadana, con quien también vamos a platicar. Eduardo, me da mucho gusto saludarte. Buenos días, Natán. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia, igual a Marvin. Bueno, vamos a pedirles que nos acompañen ya a través de la transmisión de Facebook Live en la página Noticieros TVM Televisión Migueleña y también, por supuesto, en las diferentes redes sociales, @Noticieros TVM en Twitter y @Foro TVM, ¿verdad? El teléfono en el estudio infaltable más adelante, 2263-2608, para que usted pueda estar conectados con nosotros y tener la posibilidad de opinar, ¿verdad? Recuerde, segmento de opinión ciudadana exclusivo para usted, que es nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño. Y lo hacemos gustosamente para que tenga usted herramientas de poder interactuar, ¿verdad? No solo ser simple espectador. Bueno, Marvin, desde cualquier punto de vista, la propuesta que has hecho ha generado mucha expectativa y revoluto, ¿verdad? Definitivamente, por lo que considera mucho, es inviable en el país que pueda existir una reforma constitucional que plantee la posibilidad de que los presidentes de la República puedan reelegirse. De por sí ya esto tiene morbo por el hecho de que tú vas a correr en una elección interna con el partido que creó el presidente de la República, Nayib Bukele, Nuevas Ideas, y bueno, muchos plantean que este es el camino para poder encontrar el control total del aparato del Estado, una asamblea hegemónica a los intereses del presidente, y muchos han criticado tus posturas alrededor de esto, Marvin. Yo creo que esto es por quizás la disciplina que yo he estudiado, que es la antropología, además de que estudié Derecho. La antropología estudia al ser humano y nos plantea a nosotros como científicos sociales, si tú me permites usar esta palabra, que ningún tema debe de ser un tabú para las sociedades, para las culturas, que si bien es cierto lo existen, parte de la academia, de la labor de la academia, de los intelectuales, de los profesionales, es hablar sobre todos los temas que la sociedad le afectan o le pueden afectar. En este sentido, nosotros en antropología siempre hemos dicho que aquí en El Salvador hay dos temas tabú que nadie habla, ¿no? Que es de sexo y de la muerte. Y hoy habría que quizás incorporar otro, el de la Constitución, ¿verdad? Porque parece ser que cuando tú hablas de hacer reformas o una constituyente, grupos conservadores inmediatamente se ponen en una posición de que hay cláusulas pétreas, de que eso no se puede hacer. Y esta semana hemos escuchado a algunos que dicen que no es el momento. Entonces, el país el próximo año va a cumplir 200 años. Y a lo largo de esta historia de 200 años, nunca ha sido el momento. En 200 años nunca hemos tenido el momento para acometer las reformas para hacer un Estado más democrático. Se ha tenido que venir haciéndolo a través de golpes de Estado, a través de conflictos internos, y lo último fue la guerra civil que se vivió. Y pasó precisamente todo esto porque cuando tú revisas la historia salvadoreña, porque no tuvieron la capacidad de ponerse a discutir las cosas que había que discutir de manera civilizada y pacífica. Yo ponía en otra plataforma mediática, digamos, los dos ejemplos interesantes a través de la historia.
y es que, por ejemplo, ya éramos república, ya nos habíamos independizado de España, pero la esclavitud era legal. Tuvo que venir José Simeón Cañas y anteponer una ley para que se liberaran a los esclavos. También la Constitución decía que todos los salvadoreños tenían derecho al sufragio, a votar, pero en la práctica a la mujer no se le permitía votar y no se le permitía tampoco ser candidato a nada. El caso paradigmático de Prudencia Ayala nos lo ejemplifica muy bien. Entonces la Constitución siempre ha tenido, Natán, declaraciones, ¿verdad? Digamos, sustantivas muy importantes, pero a la hora de aplicarlas, a la hora que los funcionarios la apliquen o la hagan valedera, ignoran la ley primaria. Es más, fue una de mis desilusiones por las que dejé de estudiar Derecho, porque te dicen en clase que cuando choca la justicia y la ley, debe de prevalecer la justicia. Pero en El Salvador, no, en El Salvador prevalece la ley. De ahí es comprensible la frase de Oscar Romero cuando decía que en El Salvador la ley es como la serpiente que muerde al descalzo nada más. Entonces hay toda una, digamos, una historia en este país de 200 años. Primero, que hay que discutir todos los temas, que no se puede decir eso no se puede discutir, porque eso con el tiempo lo que hace es no dejar canales, ¿verdad?, para la expresión social, y terminan en actividades como por ejemplo las que tú ves en los Estados Unidos. En el centro de San Salvador, todos sabemos, está la estatua de Cristóbal Colón y de la reina Isabel. Esas estatuas están siendo ahorita derribadas en los Estados Unidos, están siendo derribadas en países que se sintieron, digamos, invadidos o colonizados de manera violenta. Entonces, y todo eso pasa porque no se ha discutido en Estados Unidos ese proceso, por ejemplo, del racismo. En México mismo, que es un país racista, o Guatemala, que es un país racista contra las poblaciones indígenas. No discutir algo, mi punto es, lleva a expresiones de violencia. Ayer yo miraba tu programa, que tuviste a dos grandes amigos, a Julio Valdivieso y a Ronald Umaña, y yo disiento de la posición de Julio Valdivieso en la que dice que en El Salvador es imposible una constituyente a menos que se dé un golpe de Estado. Sí. Lo real es que la Constitución salvadoreña no contempla una constituyente, pero eso no quita que siguiendo el proceso de reforma constitucional que ya tiene la Constitución, hagas una reforma para incluir el tema de la constituyente en la Constitución. Esta primera reforma puede ir a la Sala de lo Constitucional, fíjate, para que la revise y dé su visto bueno, y así una segunda asamblea, digamos, se pueda ratificar o no la reforma a la Constitución para que exista una constituyente. En ese sentido, creo yo que no debemos, obviamente, de cerrarnos al debate académico, intelectual. Me alegra haber, digamos, puesto el tema, ¿no?, en el debate nacional, porque este país el próximo año cumple 200 años. Y si lo miramos, nos miramos al espejo el próximo año, vamos a tener un país que no sirve. Y no lo digo yo, lo ha dicho don Alberto Maferrer, lo ha dicho Sala Rue y Roque Dalton en respectivos y diferentes momentos de la historia nacional. Entonces, vale la pena preguntarse qué hemos hecho mal, por referirme a la obra de Gabriel García Márquez, que decía que una ciudad, decía, refiriéndose a la Macondo, que en 100 años no ha sido capaz de cambiar las cosas, más valdría que no existiera, ¿no? Muy bien. Bueno, en esta primera introducción, tú estás planteando que el tema es tabú, Eduardo, pero que hay que tocarlo, y dices tú, se puede iniciar un proceso de una asamblea constituyente iniciando reformas constitucionales que ya la incluyan, dices tú. Entonces, ¿tú qué piensas, Eduardo? Bueno, en primer lugar, aquel muchacho ha puesto el avispero un poco alebrestado con este tema que ha planteado.
Marvin ha venido a mover el avispero, sin duda. Sí, sí. Estoy de acuerdo con lo que él plantea de que hay temas que hay que discutirlos, sin duda, no tienen que ser temas tabú. Acá el punto es las posibilidades fácticas y jurídicas que se puedan plantear para lograr las reformas en algunos aspectos de la Constitución. Y esto digo porque Marvin ha puesto a la discusión el tema del cambio constitucional. Entonces aquí habría que ver la viabilidad de este cambio constitucional, porque básicamente hay tres formas de generar un cambio constitucional. La primera es una mutación de la Constitución, es decir, que sin cambiar el texto se puede amoldar la Constitución a la nueva realidad social, porque digamos, el texto de la misma y los alcances que se le pueden dar de forma interpretativa permiten no hacer un cambio a la Constitución, sino que mantenerla tal cual, al mismo texto, pero ampliar su cobertura. Esto lo hacen los tribunales constitucionales. Ya lo vimos y yo escuchaba en una entrevista a Marvin que planteaba el caso de los candidatos no partidarios. Entonces, digamos, ahí lo que se dio fue una mutación a la Constitución. A partir del mismo texto se hizo una interpretación en ese sentido para tener una cobertura mayor para el ejercicio de un derecho, por ejemplo. La otra forma de cambio constitucional es precisamente la reforma, que esto lo hace una Asamblea Nacional Constituyente, pero derivada, o sea, no una originaria, sino que una asamblea derivada, que eso es una asamblea legislativa que se convierte en una asamblea constituyente solo para efectos de reformar la Constitución en lo que está permitido, porque hay 3 puntos por la vía de la reforma que no se pueden reformar, que es el sistema y forma de gobierno, la alternancia en el ejercicio de la presidencia y el territorio de la república. Digamos, esos 3 puntos por vía de reforma no se pueden reformar, valga la redundancia, pero tenemos la última forma de cambio constitucional, que sí es el quiebre constitucional, es decir, estamos hablando de que la sociedad tiene que promulgar una nueva constitución, y esa nueva constitución, en teoría, puede el pueblo regular cualquiera de estos aspectos como lo considere pertinente, sin dejar de lado los principios democráticos y los principios del derecho, o sea, los principios fundamentales del derecho. Entonces, en este caso, como lo mencionaba Marvin, hay cosas que sin duda no se podrían lograr por la vía de la reforma, sino que tendríamos que pensar en un mecanismo como país de convocatoria a una constituyente. Y esto sería objeto de debate, sin duda. ¿Por qué? Porque en nuestra historia constitucional moderna, siempre una constituyente originaria se ha derivado precisamente de golpes de Estado, o sea, no ha venido de un proceso de acuerdo político, por decir algo. O sea, porque si nosotros vemos el acuerdo político que generó una reforma constitucional, fue en el 91-92, ¿sí? Ese fue, digamos, el acuerdo político, pero ahí solo se reformó la Constitución, no se cambió, no se promulgó una nueva. Entonces, el punto es que si se intenta una constituyente, como no hay un mecanismo establecido, y si mal no recuerdo, son pocas las constituciones que tienen en su texto cómo hacer una constituyente. Me recuerdo la de Venezuela. Esa constitución sí tenía o tiene, no me recuerdo si está vigente, el proceso de una constituyente para cambio constitucional completo, para derogar una constitución. Acá no lo tenemos, entonces ahí es un acuerdo político que se debería de llevar, pero que pues, obviamente Perdimos a Eduardo. El audio creo que es que falla. ahí está. Entonces, el debate, no sé, perdonen que fue eso, el debate es por la vía de la reforma no se puede tocar todo, solo son ciertos aspectos
que se pueden reformar del Estado. Y por la vía de una asamblea constituyente originaria, sí se puede reformar prácticamente todo, siempre y cuando se respeten principios democráticos y principios generales del derecho para esta reforma. Bueno, yo creo, Marvin, que tú tienes razón, Eduardo, cuando dice que las asambleas constituyentes en nuestro país, 3 para ser más específico, han resultado de golpes de Estado, ¿verdad? Y no de acuerdos políticos para poder lograrlo, ¿verdad? Entonces, pero está planteando, Eduardo, algo que es bien interesante, las cláusulas pétreas, que tú has asegurado que no está escrito en piedra, que esas no se puedan modificar. Lo que sucede es que cuando se dice cláusulas pétreas, pareciera ser que Roberto D'Aubuisson bajó con la Constitución bajo el brazo de un monte y venía con la noticia de que eso no podía ser cambiado, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que ese es parte del tema que hay que discutir. O sea, ¿es viable un país? ¿Es viable el contrato social que tenemos a través de la Constitución? ¿Ha funcionado digamos, este contrato social? ¿Lo cumplen las élites políticas este contrato social? ¿No hay una fuerza que le dé coerción a los políticos a cumplirla, por ejemplo? Mucha gente dice que estamos mejor que hace 30 años. No tenemos una guerra, por ejemplo, ¿verdad? Pero si tú te fijas, en el caso de la pandemia, los hospitales están por colapsar. Esto pasó ya en El Salvador hace 100 años con la llamada gripe española. Colapsó el sistema de salud. ¿Y por qué colapsó el sistema de salud? Que es la pregunta que hay que hacerse, ¿verdad? Más allá de que colapse. Hace 100 años colapsó porque el Estado salvadoreño dedicaba al sistema de salud el 4 o 7% del presupuesto, pero le dedicaba al ejército el 40% del presupuesto. Entonces muchas veces nos gusta vernos en espejos de otros países, ¿verdad? Decimos que Costa Rica es un ejemplo a imitar, decimos que Chile es otro ejemplo a imitar, pero incluso hay un discurso aquí de la derecha que te dice es que nadie quiere emigrar a Cuba y a Venezuela, todo el mundo emigra a Estados Unidos, emigra a Europa. Bueno, pero ¿y cómo es que esos países han logrado el desarrollo que tienen para que el salvadoreño quiera irse para allá? Lo ha logrado precisamente porque ha incluido en su legislación algo que se llama participación ciudadana. Esta que es una figura estadounidense que viene desde 1715 y que la encuentras en Estados Unidos en diferentes niveles y formas, es lo que la gente debería de entender. Yo sostengo algo. La crisis política que tiene el país viene emanada del mismo sistema. Ahora bien, nadie está pensando aquí cambiar una república para poner una monarquía. Nadie está pensando aquí sustituir el sistema democrático. Porque si bien es cierto, es imperfecto, yo creo que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. La idea de promover una constituyente o reformas constitucionales profundas no va con el objetivo de instaurar una dictadura, sino de ampliar derechos. Siempre tiene que ser así, de ampliar derechos. Pero hay una crisis política y la crisis política está en la representatividad. ¿Acaso, lo decía ayer Julio, en tu programa, ¿acaso hay algo de malo en cambiar la representatividad por la participación para darle mayor, digamos, poder a la gente? Porque aquí, ¿cuándo vamos a saber quién tenía la razón en todo este problema que estamos viviendo entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo y el órgano judicial? El 28 de febrero. El 28 de febrero, como el salvadoreño tramite, digiera la crisis post-pandemia, premiará o castigará a los políticos. Pero ahorita a la gente no tiene ningún instrumento para hacerse sentir. Y existe en la figura jurídica alemana, por ejemplo, esto del referéndum arbitral, le llaman los alemanes, ¿no? Que es el que se encarga cuando hay un conflicto entre órganos, meterlo a referéndum para que resuelva la población, por ejemplo. Y en este caso es entre más armas o herramientas constitucionales le deja a la gente, más sujeto va a estar el político a responder al bien común. Porque la idea de que aquí lo que priva es la perspectiva aritmética a la hora de tomar decisiones de leyes,
es si yo tengo los diputados en la Asamblea Legislativa. Es que eso es lo que ha venido sucediendo. Entonces, ¿cómo paramos eso? Yo te voy a decir algo. Imagínate si nos hubieran consultado con la dolarización. ¿Qué creen que hubiera pasado? ¿Creen que la gente iba a estar de acuerdo a que le quitaran el colón? Hubieran perdido. Por eso, lo hicieron en la madrugada y lo hicieron bajo un acuerdo para no quitarle la inmunidad a un diputado del PCN que acababa de dispararle a una policía. Entonces, esto que la gente lo ha venido viviendo, que hemos crecido con esto, es lo que hace que me imagino el establishment, los grupos de interés, los grupos conservadores, en este caso también, se sumen al hecho de que no hay que tocar la Constitución, de que tenemos cláusulas pétreas, que no lo dice, la Constitución no dice eso, ¿verdad? Entonces, pero de alguna manera se comprende que, digamos, haya un temor, pero haya un temor a perder el poder total. El fuero constitucional, que es otra cosa que yo traigo a cuenta, el fuero constitucional debe de estar solamente para las opiniones políticas que haga un funcionario, no para los delitos comunes, pero hay que ponerlo en la Constitución. Esa es una reforma, ¿verdad? Se puede ir, de que el fuero no aplicará para que no habrá necesidad que el fiscal haga antejuicio para poder procesar a un diputado. Ahora, otra cosa es que a un diputado se le meta preso o a un funcionario se le meta preso por emitir opiniones políticas. Eso no es correcto. El fuero es para eso. Pero aquí, el fuero que ha motivado que diputados trabajen para el narcotráfico. Y te lo digo con conocimiento de causa en el oriente del país, que tenemos 2 diputados presos en Estados Unidos por eso, precisamente. Pues. Entonces, ¿de qué me sirve a mí decir que quiero hacer cosas buenas por el pueblo, pero si sé que el fuero a mí me va a permitir sentarme con pandilleros y quedar impune? Entonces, de alguna manera, esas cosas que se han ido sumando es las que hay que contrarrestar. Y yo no veo en la clase política actual, en la Asamblea Legislativa, la voluntad, primero para hacer reformas, digamos, electorales o constitucionales que le den más poder al pueblo, que esa es la intención en una reforma profunda en el Estado salvadoreño, más poder al pueblo. Y otra cosa, el tema de la reelección. La Constitución a este momento prohíbe de manera inmediata, sucesiva e interminable la reelección. Es correcto. Pero eso no debe de ser un motivo para que no hablemos de la reelección. Ya una sentencia de la Sala de lo Constitucional ha establecido que aquí puede haber reelección siempre y cuando medie un plazo de 10 años entre un periodo y otro que pretende, en el que dejó y el que pretenda, digamos, ser candidato una persona. Entonces, el tema de la reelección ya no es tabú, ya lo planteó la Sala de lo Constitucional. Ahora, ¿vamos a meter que la reelección sea inmediata? Bueno, pero entonces hay que poner controles como por ejemplo el referéndum revocatorio, la figura del plebiscito, ¿verdad? Darle mayor fuerza o carácter vinculante al cabildo abierto. Ya la Constitución contempla la consulta popular y una sentencia de la Sala, que esto es interesante, estableció que se puede ampliar la consulta popular para otros temas, porque la Asamblea Legislativa no ha legislado una ley de la consulta popular, donde le den mayores herramientas y mayor voz a la gente. Digo todo esto porque, si bien es cierto, el sistema político es democrático, republicano y representativo, la crisis que vive El Salvador ahorita está en el punto de la representatividad. Y voy a usar una frase ya, digamos, choteada, ¿verdad? Un cliché dentro de la protesta. La frase "no nos representan" tiene su origen en que las crisis políticas en los estados se basan en que los que nos representan solo nos piden el voto, se llevan nuestra soberanía que les hemos confiado y no nos vuelven a preguntar nunca más qué pasó o qué nos parece lo que están haciendo. Gracias, Eduardo. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que pasar por un consenso, por un acuerdo, por un gran acuerdo político que precisamente lo plantea Marvin de acuerdo a las posibilidades que puede existir de la conformación aritmética de la próxima Asamblea Legislativa. Yo creo que con lo que dice Marvin habría que
desde mi punto de vista, agotar las instancias, como decía yo, del cambio constitucional antes de proceder a una reforma del texto o promulgar una nueva constitución. Y lo digo precisamente porque desde mi perspectiva, y Marvin ponía un par de ejemplos, sí hay en la Constitución posibilidades y mecanismos de que la población tenga más poder y participe más activamente en la toma de decisiones, participe en la cosa pública, porque Marvin eso es lo que ha planteado, ¿verdad? Cómo hacer que la ciudadanía sea un participante activo de la toma de decisiones y no un mero espectador. Entonces, ahí es donde uno puede decir, bueno, tenemos mecanismos, por ejemplo, de acceso a la información. Ese es un buen mecanismo para que la ciudadanía pueda participar, pueda escrutar al poder. Tenemos también las vías de las rendiciones de cuentas. Y ahí, sin duda, como no hay ley, lo que tocaría es que una asamblea legislativa emita una ley de participación ciudadana. Entonces, y esto sin tocar la Constitución, sino que estamos hablando de desarrollar el texto constitucional por vía de leyes. Entonces aquí uno se podría preguntar, ¿cuál es la propuesta, por ejemplo, del presidente de la República en materia de acceso a la información, en materia de rendición de cuentas? O sea, ¿cuál es la propuesta que hay para operativizar el ejercicio de los derechos que ya nos contempla, que ya establece la Constitución? Y ahí es donde queda una contradicción, porque se tiene una intención de activar a la ciudadanía, pero, por ejemplo, desde el Ejecutivo, y desconozco si desde Nuevas Ideas hay alguna propuesta legal, no de reforma constitucional, sino que estoy hablando de alguna propuesta de una ley de participación ciudadana, por ejemplo, una ley de rendición de cuentas. O sea, esos son mecanismos que, insisto, se pueden adoptar, le dan más poder al ciudadano y no implican un cambio en el texto de la Constitución, ni mucho menos promulgar una nueva. Eso es, digamos, por un lado. Y lo otro que hay que tener en consideración es que el cambio constitucional por la vía de la reforma, sin duda, implica un ejercicio de consenso político amplio, que no muchas veces se logra. Y entonces habría que ver que para esta legislatura no creo que se pueda conseguir, digamos, iniciar la primera fase de la reforma constitucional, de momento. Y aquí sí tiene que ver el tema de la correlación política que hay en la Asamblea Legislativa, porque recordemos que las fases de la reforma constitucional inician con la iniciativa, con la propuesta de 10 diputados para que se reforme la Constitución. Y luego debe de ser aprobada con 43 votos antes de la elección municipal y legislativa. Entonces, no sé cómo estará el consenso político para aprobar una reforma constitucional que introduzca elementos de participación ciudadana, por ejemplo. Estamos hablando de plebiscito y todo esto. O sea, esto siempre ha sido, y ahí sí le doy la razón a Marvin, un tema tabú, que no se va a discutir y que no creo que se logre, mucho menos el tema de la reelección presidencial. O sea, eso creo que no tiene, o de momento uno avisora que no va a tener los 43 votos para aprobarse. Y como digo, eso se debe de aprobar antes de la elección legislativa, no puede ser después. Si es después, eso es sujeto a control constitucional y ya la sala tiene jurisprudencia al respecto, donde ha declarado inconstitucional intentos de reforma después de la elección, bajo la lógica de que es el elector el que debe de aprobar tácitamente la reforma al elegir a diputados o diputadas de los partidos que promueven la reforma constitucional. Es decir, les avala el pueblo que hagan esta reforma. Y ya no digamos posteriormente con el tema de la ratificación de esta reforma, que son 56 votos de la siguiente legislatura. Entonces, aquí creo yo que si se respeta el proceso normal y ya regulado de reforma, hay pocas posibilidades de que el presidente Bukele pueda buscar la reelección, si digamos esa fuera la intención, que él se reelija inmediatamente.
porque Marvin también ha dicho algo. La reelección está, o sea, eso está ahí. Lo que está prohibido en la Constitución es la reelección inmediata. Eso es lo que está prohibido. Pero la reelección sí existe esa figura. O sea, yo puedo ser presidente en este periodo y dentro de 10 años de nuevo puedo aspirar a ser presidente de la República, según la jurisprudencia. Que eso, digo, es a partir de la interpretación de la Constitución. O sea, lo que quiero decir es que al final, si se cumple tal cual está el proceso de reforma, no podríamos ver al presidente Bukele en la papeleta de elección presidencial 2024. O sea, yo creo que hay de alguna manera algunas garantías para que eso no sucediera si esa fuera la intención. Porque esa es, digamos, la suspicacia que hay de que se reelija el presidente inmediatamente. Pero, digo, si se respeta el proceso, eso es prácticamente imposible, o sea, respetando este proceso, de que él pueda estar en una papeleta en 2024. Hay una cosa que me gustaría comentar, Eduardo. Pero yo sí, solamente que voy a hacer la pausa, porque hay una situación que yo creo que Marvin planteó hace 2 días atrás, en el sentido de que la intención de hacer reformas constitucionales para permitir que exista la reelección presidencial inmediata no tendría la intención de favorecer al presidente de la República, decía Marvin, pero en realidad eso ha generado mucho morbo en el sentido de la propuesta que se hace, y además que el presidente vive diciendo a cada rato que ya la Asamblea Legislativa actual, los diputados de Arena, el FMLN, ya se van, y bueno, les vive dando hasta debajo de la lengua. Entonces, el morbo que ha generado eso, lo profundizamos porque entiendo, Marvin, tú has hecho aclaraciones en relación a ese tipo de conceptos. Así que vamos a hacer la primera pausa y regresamos, no nos cambiamos.